el tema de cómo hacer que nuestra oración comunitaria, no la oración personal, sino la oración comunitaria, sea fructífera sin ser artificiosa, excesiva, es un tema muy importante y viene a colación en este punto de vista a raíz de la consulta de un lector de Así Prensa que dice que recientemente fue a rezar a una casa de unas religiosas y para orar las vísperas, que recuerden ustedes que son la oración de la tarde de la liturgia de la iglesia, es decir, una oración que ya está establecida en su forma y en su estructura, y que además los católicos rezamos como parte de la oración universal, es decir, que todos los católicos rezamos en todo el mundo, y se encontró con que había una musiquita de fondo, ¿no? Entonces, este lector de Así Prensa nos pregunta si es que la música está permitida o prohibida en la oración común de la iglesia, y si existe algún documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe o de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que digan explícitamente si es que se puede o no se puede utilizar esta música de fondo, ¿no? La respuesta a una pregunta así directa es también una respuesta directa. No, no existe un documento que diga eso. Y la razón es muy sencilla, y los que tienen la gentileza de seguirme a través de punto de vista, saben que insisto en un tema importante para nosotros los católicos. Nuestra iglesia no es una iglesia de normas, existen normas, pero todas ellas salen del Espíritu. Y básicamente quien lee los documentos de la iglesia se va a encontrar con que los documentos de la iglesia dan criterios de selección, dan criterios que se pueden aplicar para las distintas circunstancias, no dan normas explícitas o específicas. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, estas normas muchas veces no pueden ser universales, es decir, existen circunstancias particulares en las que una cosa que no debería suceder en general podría suceder en particular. Les pongo un ejemplo sobre esto de la música de fondo. Si nosotros fuéramos al convento de Santo Domingo de Silos, ¿no? Este famoso monasterio donde los monjes contemplativos han grabado una hermosísima colección de cantos gregorianos de adoración, incluyendo de adoración eucarística. Nosotros nos ponemos a adorar la Sagrada Eucaristía con los monjes de Silos cantando detrás de nosotros. ¿Esa música de fondo sería una música inaceptable, intrusiva? Yo sé que todos estamos de acuerdo que no, justamente. Esa música gregoriana fue compuesta para ese efecto y la iglesia no solamente la acepta, sino que la alienta enormemente. Y se llora en la iglesia que esta tradición del canto gregoriano se haya perdido en muchos ambientes. Ahora, si nosotros estamos lejísimos de Silos y lejísimos de unos monjes benedictinos y tenemos una pequeña comunidad de 3 o 4 cristianos que están adorando el Santísimo en una parroquia remota, ¿es ilegítimo o errado poner el CD de música de estos monjes de Silos, estos mismos monjes que podrían estarnos cantando, ponerlo como música de fondo, sabiendo que esos cantos gregorianos que están sonando a través de unos parlantes han sido creados para concentrarnos y adorar al Señor? La iglesia no ve el problema, por si acaso. No está diciendo que se haga. Simplemente no ve el problema y yo no lo veo. Yo lo veo no solamente meritorio, yo lo practico en algunas ocasiones, por si acaso. No lo digo porque creo que la gente lo tenga que hacer. Lo digo porque tengo la conciencia absolutamente en paz de esas circunstancias. Pero este amigo sí nos cita una situación específica, que es la oración de la liturgia de las horas. Entonces, salvo estas situaciones relativamente extremas o excepcionales o minoritarias, si quieren, que he mencionado, en general, la iglesia no ve razones para que una música, especialmente si es una música puramente instrumental, de estilo New Age, que tiene el objeto de serenarnos simplemente, intervengan en la oración, sobre todo cuando es una oración litúrgica. Lo que entiendo por la pregunta de este lector de Así Prensa es que en este caso hubo una
hubo una música de fondo mientras se rezaban las vísperas. Pero las vísperas son la oración de 2 salmos, obviamente del Antiguo Testamento, seguidos por un cántico del Nuevo Testamento, seguido por una lectura bíblica, seguido por un responsorio breve, seguido por el cántico evangélico de la visitación, ¿no? El Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, etc. Luego, seguido de peticiones, el Padre Nuestro y una oración final. Entonces, ¿qué viene música de fondo ahí? Cuando justamente la música es la oración de los fieles colectiva que se eleva al cielo. Cualquier otra música es una distorsión y una perturbación de ese canto que no necesariamente es cantado, pero justamente al rezar los salmos estamos elevando un cántico nuevo, ¿no? Y más todavía en el momento del cántico evangélico, cuando repetimos la palabra de la Santísima Virgen María. ¿Qué haría allí una musiquita de árboles o de riachuelos de fondo o de cantos de pajaritos para tratar de hacernos sentir mejor? Justamente al respecto, para proporcionarnos criterios de cómo discernir esto, sí existe un documento, no las normas que a algunos les gustaría encontrar, pero sí un documento importante. Este documento es de 1989 y es una carta a los obispos que dirigió la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que se llama Algunos aspectos de la meditación cristiana. Esta carta advierte sobre la intromisión de todos estos elementos orientales en la oración, ponerse en posición de yoga, poner algunas musiquitas de fondo, creer que determinadas frases o mantras pueden ayudar a rezar, ¿no? Y explica que en esta carta se explica que el católico tiene que comprender que la oración es un camino de lucha, muchas veces acompañado de arideces o de soledades o de desiertos, y eso forma parte de la experiencia cristiana. En consecuencia, hay que evitar, utilizando un término de esta carta, hay que evitar la artificiosidad, es decir, meterle cosas que no corresponden para tratar de que la oración sea más agradable, más grata, más atractiva. Esa no es oración. La tradición de la Iglesia es suficiente. En consecuencia, en general, el criterio de la Iglesia es que no se deberían agregar cosas que no son indispensables de la oración. Esta carta del 15 de octubre de 1989, una vez más, no prohíbe que se ponga música de fondo, ni alienta que se ponga, pero sí señala claramente que existen criterios para defender la identidad propiamente católica de la oración, que nuestra oración, especialmente la oración comunitaria de la Iglesia, ha sido y ha proporcionado enormes frutos a la Iglesia y que en consecuencia no tiene mucho sentido que esto cambie ahora simplemente por modas o novedades. Que tengas un buen día.